Estamos de vuelta, muchas gracias por acompañarnos y saludamos, le damos la bienvenida a Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Cómo hablar del sistema de pensiones y de la reforma que está promoviendo el Ejecutivo sin caer en demagogia? Sí, es un poco difícil, ¿no? En los últimos años hemos visto una efervescencia de proyectos en este tema de las pensiones y la verdad que, no sé, ha habido como tú dices, un tema de demagogia, se ha politizado mucho, han habido 6 retiros, han pedido más y ahora finalmente el Ministerio de Economía viene con otra reforma, ¿no? Hoy estamos, perdón, ¿hoy estamos en el escenario del 2020? Yo creo que no. No, de ninguna manera, ¿no? O sea, estamos en siempre la situación del Perú ha sido difícil y siempre falta todo. Entonces, pensar que estamos en la crisis del 2020 no, ni de lejos, ¿no? Pero a partir de esos últimos 3 años ha habido como 4 o 5 proyectos de reforma y hasta ahora ninguno se ha logrado concretar, ¿no? Esperemos que que creo que ordena y raya la cancha de manera más o menos ordenada funcione, ¿no? Si nos juntábamos hace 4 años y conversábamos de este tema, era impensado siquiera tocar un sol del fondo. Sí, pero se abrió la caja de Pandora y ya... Porque igual pasó con la CTS. Exactamente, ¿no? Exactamente. Desafortunadamente ahí hemos perdido un poco la disciplina. Ahora, yo entiendo que los momentos de la pandemia eran difíciles y eventualmente sí se justificaba quizás sacar 1 hasta 2 veces, pero ahí debió cortarse, ¿no? Que han habido 6 retiros de AFPs y han básicamente casi reducido a la mitad el fondo de lo que teníamos hace 3, 4 años, ¿no? Ahora, personalmente, ¿cuál es su opinión sobre la propuesta del Ejecutivo? Es decir, ordenar la casa, tratar de... Lo conversábamos antes o mejor dicho, durante la pausa, si no puedes con el enemigo que unirte, porque sabes que por insistencia te van a aprobar lo que sea. Sí, mira, hay cosas rescatables, ¿no? Tampoco crean que es la panacea y que eso va a hacer que todo el mundo tenga pensiones dignas. Al final, de algún lado sale el dinero es del Estado, pero el Estado son los contribuyentes, es plata nuestra, ¿no? Creo que hay 2 puntos rescatables. El primero, sí creo que se necesita en el Perú una pensión mínima. Hay 4,5 millones de ancianos del Perú, personas de más de 60 años, ¿no? De los cuales solo 1/3 tiene pensión. Hay 2/3 que no tienen pensión y hoy por hoy algunos de ellos son solo atendidos vía Pensión 65, que fue un programa creado por Humala hace 10 años y el programa Contigo que ayuda a las personas también con algún tipo de limitación física. Entonces sí se necesita, creo que una pensión mínima para que todo el mundo tenga por lo menos una canasta básica y creo que no hay otra forma de ir. Y lo otro que también me parece simpático, que lo pedíamos por mucho tiempo, es que los bancos, las compañías de seguro, incluso las cajas pudieran dar ofrecer algún tipo de servicio o algún tipo de producto previsional para generarles un poquito más de competencia a las AFP. Ya desde la AFP dicen, pero que las reglas sean iguales para todos, ¿no? Sí, las AFPs al final va a ser mucho más la verdad el ruido que las nueces. No es que los bancos o las compañías de seguro pueden de un día para otro salir con productos mucho más novedosos. Correcto. Al final la gente se va a quedar en las AFPs y le va a quitar esa muletilla de monopolio. O sea, creo que al final va a ser bien para el sistema privado también que haya más competencia. Y con todo lo que ha pasado, el sistema privado como está hoy, ¿va a sobrevivir? Yo imagino las AFP para ellos es más complicado cada vez poder gestionar, ¿no? Sí, no, pero la mayoría de gente que se incorpora al mercado laboral se va a la AFP, pero entran no se va a la ONP. Pero entran a una. Habrán AFPs que ya prácticamente no manejan muchos fondos. No, a las 4 AFPs que hay en el Perú no les va nada mal. Tienen buena rentabilidad. Ellos no tienen, claro, ellos no pierden, digamos. No pierden, pero tampoco por ahí va el tema. Esto de quitarles, mucho se habla de que la comisión debería ser variable en función a la rentabilidad. Eso es como si tú fueras a un restaurante y dijeras, yo pago el servicio siempre y cuando me guste la comida. O voy a un médico y yo sí le pago el servicio siempre y cuando me sane. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar en un mercado por las cuales los fondos en un periodo específico, 1 mes, 5 meses, 1 año, no dieron la rentabilidad y esa a veces no es mucho culpa del FP, que también tiene costos generales, de gente que tiene que mantener, etcétera. Entonces, no va por ahí. El tema es generar más
que haya más trabajo, que haya más formalidad, que la gente ahorre más y ahí vamos a tener buenas pensiones. No tanto porque se les cobran mucho o poco, ¿no? Bueno, y también tenemos dos grandes grupos, ¿no? Los que aportan, recién empiezan a aportar, y están los que ya no aportan. Son dos problemáticas distintas, ¿verdad? Totalmente, ¿no? ¿Cómo Totalmente. atendemos a los que ya hoy, por ejemplo, 30% de peruanos que carece de pensión, ¿no? 57% de personas mayores que carece de pensión, lo único que tienen es su seguro social. Y el 27% de peruanos que aportaron al sistema privado de pensiones tienen 0 soles en su cuenta individual. Y esos son jóvenes, ¿ah? Producto de las 6 retiros que hubo Claro. en estos últimos 2-3 años. Sí, al final todo eso es una carga para el Estado. Y ojo, no es plata del Estado, es plata de los contribuyentes, es plata de nosotros que van a tener que sacar de un lado, de los impuestos, dejar de gastar en educación, en salud, en infraestructura para poder poner plata para las pensiones. De hecho, este proyecto de ley de pensión mínima lo que hace es eso, es darle una pensión mínima a aquellos que aportaron y hoy no tienen, tanto en su fondo individual como vía ONP, no tienen... En cualquiera de los dos sistemas. En cualquiera de los dos sistemas, esos 600 soles que anunció el ministro son para aquellas personas de que por una u otra razón no alcanzan a tener una pensión. Ahora, 600 soles me parece que es bastante más de lo que es el mínimo de la pensión en este país, ¿no? Hay pensiones ya de hambre, digamos. Sí, y además, a ver, la mayor referencia es Pensión 65, un programa creado en el gobierno Humala en el 2012, y hoy por hoy esa pensión lo que da es a ancianos digamos, en necesidad económica, llega más o menos 650.000 personas de la tercera edad, les da 300 soles bimensuales, Claro, o sea, no 150 soles anuales. Por eso decía, o sea, claro. Versus ello, 600 soles no es nada malo, no es un mundo de plata, obviamente me dirán, Correcto. mucha gente con 600 soles no se vive, pero se sobrevive y es un gran esfuerzo, ¿no? Versus lo que hay hoy La pregunta día, de ¿no? rigor es, ¿se va a poder financiar eso? Sí, el problema es que vas a dejar de hacer otras cosas. O sea, de poder se puede, gracias a Dios, si bien en el Perú tenemos todo un tumulto político y social que no nos deja crecer, lo que sí mantenemos es orden macroeconómico. Las cuentas fiscales están en orden, la moneda está estable, tenemos reservas. Gracias a Dios que por ahí no hemos perdido el rumbo, ¿no? Correcto. Entonces, eso sí va a permitir gastar en esto, pero al final del mismo cuero sale la correa y vamos a tener que dejar de gastar en salud, en educación, en infraestructura y todo lo demás que necesitamos. Sí, pues es verdad que no es el mejor momento, y aunque claro, esto estamos hablando de un mediano o largo plazo, ¿no? Pero igual hoy no es el momento. Vamos a nutrir esta conversación con algunos cuadros, por favor, señor director. Los revisamos rápidamente. La evolución de aportantes a la AFP y la ONP como porcentaje de la PEA, ¿no? Estamos hablando desde el 2001 al 2021, ¿no? Y si en el 2001 hablábamos de la AFP un 8 o 9% y de la ONP un 2 o 3%, ahora hablamos de 18.2% en cuanto a AFP y, perdón, al 2021, ni siquiera 2023, a 8.3% en cuanto a la ONP. ¿Qué nos dice esto? ¿Va en proporción del crecimiento del país o no necesariamente? Sí, no, nos dice que solo 25% de la población, de la PEA, o de la población económicamente activa, participa formalmente de un sistema previsional. Quiere decir que 3 de 4 no aportan, por lo tanto vamos a tener que ayudarlo en su vejez. O sea, se ayuda al formal que se gastó el dinero porque lo necesitó en crisis. La pregunta entonces cae de madura, ¿no? ¿Qué hacemos con los informales? ¿A esos informales se les va a dar 600 soles o no se les va a dar nada? Al final del día, ningún Estado moderno puede dejar que sus ancianos se mueran debajo de un puente. O sea, al final los vas a tener que ayudar. Hoy en día los ayudas vía Pensión 65. Lo que creo que va a pasar es que entre Pensión 65 y el programa Contigo, que son dos programas que ayudan a las personas mayores, que ahora los va a manejar la ONP, y esta pensión mínima de 600 soles creo que se va a converger a un sistema único y le vamos a tener que dar a todos de algo. Desafortunadamente eso es lo que va a pasar y eso es lo que hemos venido criticando estos 3 años cuando la gente sacaba plata de su AFP porque decían, nos estás dejando la factura, quizás no a nosotros, pero a nuestros hijos y a nuestros nietos que van a tener que pagar todas esas personas que no tienen dinero para Ahora, en el cuadro anterior, solamente para precisar, ¿no? Porque yo hablaba del crecimiento del país, pero claro, en el 2001 no muchos aportaban. Uno podría decir, al 2021 más aportan, pero un país mucho más grande también. ¿O esa es la proporción de acuerdo al país entero?
Ahí está. Sí, sí. Uno ahí podría ves- saludar esa estadística, ¿no? Porque se ha Sí, crecido, pero se ha 20 años. crecido, pero no suficiente. Igual, 75% de nuestra fuerza laboral sigue siendo informal y eso es incluso para niveles latinoamericanos muy alto, ¿no? Claro, Entonces, correcto. así es difícil, ¿no? Por decirte, si yo, por eso mucha gente dice, no tengo pensión. Claro, si la mayor parte de tu vida laboral fuiste informal y cuando fuiste formal tus sueldos no fueron altos, no hay forma que tengas una buena pensión. No es como no ir nunca al colegio y no estudiar y pretender sacarme buena nota. No, o sea, No va a pasar. No va a pasar. Las FP no van a crear la plata como si fueran conejos. Tienes que darle materia prima para que lo hagan crecer. Entonces, ese es el problema. 3 de 4 todavía no participan del sistema de pensiones en Perú, público, privado u otros complementarios. Ahora, hay que haya. muchos casos que han sido formales, han estado en planilla, han sido formales, reformulo, y se han vuelto independientes y no están en planilla, dan recibos por honorarios. Entonces, dejaron de aportar. Y esos que dejaron de aportar probablemente dicen, pero ¿de qué me sirve mi fondo de 10.000, 20.000, 30.000 soles a mi vejez? No me sirve de nada porque me van a dar 200 soles en mi jubilación. Ahí se ha caído un problema. Por eso que dentro de la propuesta ahora se habla que los que no tienen trabajo formal van a poder sacar su... Bueno, gracias que levantas el tema. Ese es el tema. O sea, yo no puedo tener una pensión digna si no tengo buenos sueldos. Claro. Entonces, Y por varios años. ese es el problema. O sea, tener una buena pensión es como hacer el penthouse de la casa. Claro. Tengo que hacer el primer y segundo piso para después hacer el penthouse. Y el primer y segundo piso es tener un buen sueldo y una economía formal. Para tener buen sueldo tengo que tener buena educación, buena salud, infraestructura, acceso a las tecnologías, todo eso que nos falta. Entonces, terminamos dando una ayuda estatal, cuando quizás la ayuda podríamos usarla para los niños, para educación, para salud y tal, y eventualmente tengamos mejores profesionales, tengan mejores sueldos y puedan acumular una cantidad que no sea irrisoria y que digas para que la junto, ¿no? Entonces, ese es el tema. Cuando tú me dices, oye, ¿qué te parece? Bueno, me parece bien la pensión mínima. El problema es que estoy desvistiendo a otros santos, ¿no? Tal cual. Y yo esos empezaría 600 por soles, eso, ¿no? Esos 600 soles de hoy no van a ser los 600 soles en 5 años tampoco, por cierto, ¿no? Tampoco. Cada vez tiene menos valor el dinero. Vamos al siguiente cuadro. En realidad hemos estado hablando mucho del sistema privado. Vamos a hablar de la ONP, ¿no? El sistema público, la evolución de la pensión ONP y sueldo mínimo. Esto es interesantísimo, ¿ah? ¿Por qué? En el 2020 hablábamos de 415 soles hasta el 2018 y esto subió a 500 soles 2020-2022. Entonces, la ONP, según entiendo, ¿no? Quizá Enrique Castellanos nos puede explicar mejor, es que antes era mejor la pensión, porque con un sueldo mínimo menor, ahora con un sueldo mínimo mayor, la pensión solamente ha subido un poco, ¿o me equivoco? Sí, podrías verlo así, Ahí pero... está la remuneración, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, podrías verlo así, pero igual estás hablando de montos bien pequeños. Bien pequeños, pero antes no era tan pequeño con respecto al sueldo mínimo, ese era mi punto, ¿no? Porque el sueldo mínimo era 410, ¿no? Fíjense, hasta el año 2012, por decirle, 2012, 675 soles, si te daban 450, era casi tu sueldo, pero hoy es 500 sobre 1025. Así es, así es. Y la canasta básica de una persona es alrededor de 430, 440 soles, ¿no? Para subsistir, ¿no? Entonces estás a niveles bien complicados, ¿no? Entonces, de hecho, eventualmente hablar de una pensión mínima de 600 soles va a generar una ligera mejora en todas estas personas que están con esos niveles de pensión. ¿Y el ¿no? fondo de la ONP en qué estará? Porque está también totalmente desfinanciado, ¿no? El fondo hoy por hoy aproximadamente un 6 o 7% de los ingresos tributarios, es decir, de nuestros impuestos, van a financiar todos estos sistemas públicos. Que debería financiarse solo, en teoría. Tal cual. Porque el que está en la ONP, al igual que el que está en la AFP, supuestamente le descuentan para que vaya a este fondo, ¿no? Así es. No, o míralo también por el otro lado. Imagínate una persona que ha tenido un buen puesto gerencial en el Estado, hecho carrera estatal y estaba en la ONP, claro, y le dan un sueldo, ni un sueldo mínimo, mitad de un sueldo mínimo. Entonces, también es bien ingrato, ¿no? De hecho, por eso que casi todos los nuevos, así con todo y que la gente se queja de las AFPs, 8 de 10 o 9 de cada 10 que entra al mercado laboral prefiere la AFP que la ONP, ¿no? Me queda clarísimo. Y en esa línea pregunto lo siguiente.
en algún momento se ha hablado, o se ha especulado, o se ha propuesto, alguien propuso por ahí, ¿y si todos pasan a la AFP? ¿Y si todo ese fondo de la ONP van a las AFP, lo repartimos? Claro, sería un poco injusto, porque el que puso tanto, de pronto en la AFP, ¿cuánto tendría, no? Pero ¿es viable eso o es impensable? No, se podría hacer. Al final, para mí, si a mí me preguntas, yo prefería que el Estado no se ocupe de las pensiones, que se ocupe de temas de infraestructura, educación, salud, con eso ya Correcto. tiene tremendos temas para abarcarlos y no los hace bien, como lo vemos. O sea, que deje las pensiones al sector privado. Yo no tendría problemas con eso. No es un proceso fácil, pero se puede hacer. Y hay otro ¿no? tema dramático, que es si uno aporta en la ONP, por ejemplo, 10 años, y de ahí decides pasarte a la AFP por las mismas cosas positivas que estamos mencionando, perdió lo otro. Sí, pues Eso ya hay unas esa inequidades, plata, ¿no? claro. Debería ser proporcional, debería ser en función al O poder sueldo que retirar tú... tu fondo, ¿no? Porque finalmente es tuyo. Claro, pero no en la ONP, que es una suerte Que es de olla común, colectivo, ¿no? claro. Sí, entonces es un sistema de repartición, no son cuentas individuales, ¿no? Bueno, ¿ya no tenemos más cuadros? Ya no. Cerramos entonces con la reflexión, ¿no? Definitivamente, en este caso, mejor es tener una propuesta más pensada, ¿no? No tan demagógica. Entiendo que en este caso el Ejecutivo está tratando de poner un poco de paños fríos y lograr un consenso. Se necesita una propuesta más equilibrada, ¿no? Me parece que por ahí va la cosa. Algo un poquito más ordenado. Lo que ha habido anteriormente son algunas iniciativas del Congreso que realmente eran más demagógicas, hechos por personas que no necesariamente tenían la capacidad técnica para hacerlo. Creo que lo que está haciendo MEF, dentro de lo que yo he visto, es lo más serio. Ordena un poco la casa, hace los multipilares, va en buen camino. Pero de nuevo, creo que la solución de fondo para que tengamos buenas pensiones es que tengamos buenos sueldos. Y para tener buenos sueldos tenemos que tener una población bien educada, bien alimentada, con infraestructura, con acceso a tecnologías. Y esa es la gran deuda que tenemos como país. Una deuda que podemos pagar en 40 años. Las pensiones son las resultantes de todo esto que te digo. Claro. Y ahí deberíamos enfocarnos y la verdad que no veo que nos enfocásemos en eso. ¿Hay algún antecedente? Con esto terminamos, porque en Chile se cuestiona, donde se creó esto, se cuestiona hoy en día la AFP. Se cuestiona en todo lado, porque ha habido procesos mundiales que han hecho que los sistemas de pensiones no sean tan buenos. La gente vive más. Claro, claro. Las tasas de interés no son tan altas como se previeron, ¿no? Los sueldos reales han subido. Hay una condición que pasa acá, en Inglaterra, claro, en Chile, en muchos países. Y bueno, crisis como la pandemia y como la pandemia. Vive el mundo hoy en día, ¿no? Entonces, siempre es cuestionado. Pero te digo, la gran base para que tengas buenas pensiones es que tengas una economía robusta. Y ahí es donde estamos cojos, ¿no? Y no llegar a lo otro, ¿no? Lo de Argentina, con protestas y con simplemente un dinero que se fumó. Venezuela, Argentina son ejemplos pues de estados fallidos en ese plano, ¿no? Bueno, hoy en día el gobierno no es el que tiene que pensar necesariamente por nosotros, sino nosotros mismos, ¿no? Hoy en día con esta apertura de no solamente de la AFP con 6 devoluciones, sino con la CTS, hoy en día puede ocurrir que un trabajador se quede sin empleo y se quede sin un sol. Sí, desafortunadamente. Ya no tiene CTS, la CTS libre de disponibilidad, ya incluso ya no hay... La CTS era un seguro de desempleo. Claro. Tenías 3, 4, 5 meses de sueldo para que te puedas recolocar. Pero claro, si abrieron ya la caja, probablemente ya mucha gente echó mano de eso, ¿no? Terrible. Es muy tentador, ¿no? Es muy tentador, sí, y sobre todo cuando hay necesidad. Bueno, podríamos hablar horas de este tema. Vamos avanzando en todo caso con esta propuesta y que sea lo mejor para nuestro país. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Estuvo con nosotros Enrique Castellanos, profesor de Economía de la UP. Antes de la pausa, vamos a revisar otra foto histórica. Atención, ¿reconocen este lugar? ¿Ah? La foto está en blanco y negro, está irreconocible en los tiempos actuales. Es una antigua vista de la Plaza Mayor de Lima. 1860. Atrás aparece el edificio de la municipalidad con su antiguo frontón triangular y reloj en la parte superior, y más atrás la torre del convento de Santo Domingo, que actualmente se encuentra en restauración, ¿no? Esta foto de la década de 60, el siglo XIX.
Al volver, orgullo nacional, una empresa peruana y mucho talento en realidad nacional en Perú y en Silicon Valley, donde están las grandes tecnológicas, ¿verdad? Porque hay un invento, gracias a la inteligencia artificial, que es utilizado a veces de manera negativa, pero de manera positiva también va a ayudar mucho. Y en este caso es un invento que va a revolucionar, creo yo, ¿ah? Se van a poder detectar enfermedades pulmonares, respiratorias, prácticamente en tiempo real. ¿De qué manera? Se lo contamos en un ratito.